entonces sí se me hace que se vuelven como que, pues interesantes, pues. Entonces, por ejemplo, este que estamos viendo, ¿no? Entonces dice, la grúa entrega una fuerza horizontal de remolque F al cable. Y entonces, el cual varía según la gráfica. Entonces tenemos una gráfica que nos indica cómo está variando la fuerza. Aquí está. Entonces al principio tenemos una fuerza constante que es así por 12 segundos y después tenemos un incremento lineal. Entonces esto podríamos tener una ecuación para una línea si quisiésemos, ¿no? Que incrementa por los siguientes 12 segundos. Entonces hasta llegar a 24. Entonces ahora nos pregunta, dice, determine la velocidad de la cubeta que pesa 70 kilogramos. Bueno, tiene una masa de 70 kilogramos. Cuando el tiempo es igual a 18. Entonces la mitad entre 24 y 12 vendría siendo los 18. Entonces aquí a la mitad del tiempo. Entonces aquí podríamos también ver que debería ser pues la mitad entre el 600 y el 360. Ok. Originalmente, o sea, al inicio del problema, cuando estamos aquí en tiempo igual a 0, la cubeta se mueve hacia arriba con una velocidad de 3 metros por segundo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a resolver el problema. Ok, entonces lo primero que hacemos, pues típicamente, pues es tratar de anotarle los datos que sí sabemos, ¿no? Entonces nos están preguntando, bueno, nos están diciendo que tenemos una masa, aquí. Ay, perdón, me voy a cambiar de imagen. Entonces voy a tener una masa de 70 kilogramos. Voy a tener una velocidad inicial de 3 metros por segundo. Y luego me están diciendo que cuando el tiempo sea igual a 18 segundos, lo que queremos saber es cuál es la velocidad que lleva. Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces el diagrama podemos ver que entonces si estamos a la mitad, y voy a tratar de reproducir un poquito el diagrama, aunque lo necesitamos un poquito. Entonces me dice que yo tengo una forma así, que tengo esto y luego tengo esto. Esto ocurre a 12 y este otro ocurre a 24. Me dicen que aquí tengo una velocidad de 360, perdón, una fuerza de 360 y aquí tengo una de 600 a esta altura. Entonces, si me están preguntando cuando el tiempo es de 18, entonces aquí tendría un 18. Entonces, ¿cuál vendría siendo la fuerza que se está aplicando en ese momento? Entonces, pues vendría siendo la mitad, ¿no? Entre 600 y 360. Entonces, para hacer eso, pues podría yo sumar 360 más 600, dividirlo entre 2. Y entonces, ¿qué número me da aquí en medio? Entonces, otra vez, 600 más 360 y lo dividido entre 2, como si fuera el promedio, porque lo quiero exactamente a la mitad de esta, que es lineal. Entonces, me va a decir que aquí vendrían siendo 480. Esto está dado en newtons. ¿Sí? Esta es la fuerza con respecto al tiempo. Ok. Después de esto también pues podría yo generar lo que vendría siendo mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo voy a construir, pues lo podemos construir aquí abajito. Entonces yo tengo aquí mi diagrama. Entonces yo sé que voy a tener un determinado peso. ¿Sí? Masa por la gravedad vendría siendo el peso. Voy a tener una tensión sobre este cable hacia arriba. Una tensión sobre este pedacito del cable, ¿no? La parte que está justamente arriba de la cubeta. Pero vemos que es una polea, ¿no? Entonces, la fuerza que se aplica en el punto A, esa fuerza debe de ser igual a través de toda la tensión de ese cable, ¿no? Entonces, esa fuerza vendría siendo 2 veces para que fuera la tensión. ¿Sí me explico? ¿Necesitamos verlo más de cerquita? Entonces, en este pedacito, esta fuerza va a ser la misma fuerza aquí y va a ser la misma fuerza aquí. Entonces, estas dos fuerzas, entonces serían 2 veces esta fuerza, serían igual a la tensión que tengo aquí en esta parte de la cubeta. ¿Sí? Y es lo que estoy poniendo aquí, ¿no? Esta tensión vendría siendo 2 veces esa fuerza. ¿Sí? Ok. Ahora, para resolver el problema, pues, ¿cómo lo voy a empezar? Pues la idea es de que estoy tratando de utilizar estas ecuaciones donde me dicen a mí que el impulso, si aquí puedo escribir, que el impulso debería de ser igual entonces a la cantidad de movimiento que tengo al final menos la cantidad de movimiento que tengo al principio, ¿no? Este impulso es lo que me va a dar el incremento en la cantidad de movimiento. Entonces, para esto utilizo la formulita que me dice que la integral de la fuerza por la derivada del tiempo, ¿no? Debe de ser entonces igual a la masa por la velocidad 2 menos la masa por la velocidad 1. Profe, una pregunta. Sí.
La tensión son 2 veces porque pasa 2 veces la cuerda, ¿no? Porque pasa 2 veces la cuerda por ahí. Entonces, esta es la tensión de esta cuerda, ¿no? Y la tensión de la cuerda de arriba, como les estoy manejando como si fueran dos para que les quede un poquito más claro, ¿no? Pero aquí la fuerza que estoy aplicando vendría siendo 2 veces la que tengo en la cuerda de arriba, ¿verdad? Porque son dos cuerdas, ¿no? La que está en la polea y la que nada más cuelga. Entonces, esta que cuelga vendría siendo esta tensión y esta tensión vendría siendo igual a 2 veces la fuerza con la que se está jalando todo, ¿no? Me regreso a la figurita. Aquí. ¿Sí? Entonces la fuerza con la que estoy jalando, esta, va a ser la misma fuerza en este cable y va a ser la misma en este cable, ¿no? Porque es el mismo, ¿no? Todo este es un mismo cable. Y este otro de aquí no está conectado directamente a este cable, no está conectado a la polea. Entonces la fuerza que se aplica aquí, esta tensión, va a ser 2 veces esta de aquí. Entonces para que no tenga 2 veces T o para que no tenga 2 veces F, a una le estoy poniendo T y a la otra le estoy poniendo F. Y entonces esta fuerza es 2 veces esta fuerza. ¿Sí? Eso es básicamente todo lo que quiero decir con ella. Ok. Entonces tengo que el impulso estaría dado por la fuerza multiplicada por el tiempo y esto sería igual a la información de este lado. Entonces esto es lo que me están preguntando, ¿no? Esto es lo que yo quiero averiguar. Esta velocidad final. Me sé la masa y me sé esta velocidad. Y ahora tengo que trabajar con este pedacito de aquí. Ahora, la sumatoria de las fuerzas, pues vendría siendo estas fuerzas que tengo aquí, ¿no? Entonces, otra vez, si tengo alguna duda de cuáles son las fuerzas, pues hago mis sumatorias de fuerzas en la dirección y pues lo voy a marcar como Y, ¿no? Y por cierto, vamos a poner nuestros ejes. Entonces vamos a decir que en esta dirección tengo X y en esta dirección tengo Y positiva. Entonces, pues no tiene ningún chiste. Y es hacia arriba positiva. ¿Ok? En la misma dirección en la que está funcionando esta fuerza. Entonces, las sumatorias de las fuerzas en Y vendría siendo igual a... Entonces, Menos W más 2F. Sería menos W, ¿verdad? El peso. Y luego más, puedo tener aquí 2 veces F o poner la tensión, ¿verdad? La T o la 2F. Pero la 2F es la que me interesa porque es la que me dan en la ecuación, ¿no? O sea, la que me dan en la gráfica, esta que tengo aquí. Ok. Entonces, esto debería ser entonces igual a tener a la masa que voy a multiplicar por la velocidad 2 menos la velocidad 1, ¿no? Simplemente estoy como que despejando esta masa. ¿Sí? Ok. Ahora, esto de aquí, esta fuerza de aquí, perdón, aquí como que me salté un renglón. Estoy como que adelantándome a esto. Me salté un renglón, porque esto debería ser igual, en general, a la masa por la aceleración, ¿no? Pero lo que yo quiero es aplicar esta. Entonces, esto de aquí, esta sumatoria de fuerzas, esta de aquí es la que voy a meter acá adentro, ¿no? Entonces ahora quiere decir que las voy a tener que estar integrando. Entonces esto vendría siendo tener la masa por la gravedad, ¿sí? Más la fuerza, 2 veces la fuerza, y todo esto lo tengo que integrar con respecto al tiempo. Y entonces todo esto debe ser igual, ahora sí, a tener la masa multiplicada por la velocidad 2 menos la velocidad 1. ¿Sí? Entonces este pedacito pues como que se ve medio complejo, pero aquí tengo la gráfica que me da la fuerza con respecto al tiempo. Entonces esta integral de aquí, por lo menos para esta parte, la puedo calcular entonces con esta gráfica. Entonces lo que básicamente estoy diciendo es de que yo quiero esta área, la voy a cortar aquí para que sea más obvia, quiero esta área y también quiero esta área de aquí. ¿Y qué voy a hacer con la masa por la gravedad? ¿Me va a estar cambiando la masa con respecto al tiempo? ¿Me va a estar cambiando la gravedad con respecto al tiempo? Entonces esto no va a tener nada, ¿no? Entonces esto no hay ningún problema. Esto simplemente lo multiplico por el tiempo, ¿no? Entonces eso me va a quedar como que tener la masa por la gravedad por la cantidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a aplicar entonces? 18 segundos. ¿Sí? Y a esto, entonces ahora le voy a sumar estas áreas. Entonces, ¿cómo le hago para sumar estas áreas? ¿Cómo las calcularía? ¿Me brinco para acá? Que las voy a escribir de este otro lado. Entonces, para la primera, esta de aquí, pues vendría siendo tener este 360 y multiplicarlo por esta cantidad de tiempo de 12 segundos. ¿Y esto cuánto me da? La segunda sería este como rectángulo que tengo chiquito aquí y vendría siendo esta diferencia, ¿no? Entonces ahora voy a querer tener el 360 otra vez multiplicado por la diferencia entre 18 segundos y 12 segundos.
Eso me van a quedar aquí 6 segundos. Y luego quiero este triangulito de aquí arriba. Ese triangulito de aquí arriba vendría siendo igual a tener el 600 menos 360 multiplicado por otra vez la diferencia de 18 menos 12. Entonces, aquí hay varios que se simplifican, ¿no? Estas son 6 segundos, estos son 6 segundos, y la diferencia entre estos dos, ¿qué me viene quedando? 240. Lo voy a escribir aquí arriba, ¿no? Y entonces ahora sí, ¿cuánto me quedan estas áreas? Entonces la primera área me va a decir qué van a hacer. ¿Ya lo hicieron? 4320, ¿sí? La siguiente, 2160. Y la última, 360. Aquí se me hace que... estoy agarrando hasta el 400. Aquí tengo que utilizar... Sí. Aquí tengo que utilizar el 480. Entonces aquí tengo que utilizar 480. Y entonces la diferencia nada más serían entonces... ¿De cuánto? 120. 120. Ok. 360. Sí, de repente como que no me sumaron y cuando hice la operación aquí en mi mente no me daba. Ok. Entonces esta es la área total. Profe, ¿El área total me da un cuánto? Profe, Mande. es que no da los 360, 720 en los 120 por 6. ¿Cambiaste aquí este otro de aquí por el 480? Porque aquí tenía un error. Sí, Sí, es 720, perdón. Sí, profe, ahorita me da 720. 720. Profe, es que Ah. no sería un triángulo ahí, Es que es el triángulo. Se me estaba olvidando hacerlo el triángulo. Sí, faltó entre dos. sí, sí, Es que es el triangulito este, ¿no? ok. Perdón. Es el triangulito. Entonces, para que sea triángulo, entonces quiero pues esta altura y luego este ancho de base y luego dividirlo entre 2. Y entonces ahora sí me da el 360. Es lo que me pasa cuando copio los datos en vez de estarlo haciendo con ustedes. Ok. Entonces, este de aquí viene siendo lo que representa esta integral, ¿no? Entonces aquí puedo sustituir el 6840. Y aquí acuérdense que tenía un 2. Entonces esto lo voy a multiplicar por 2. Porque aquí tengo 2. Este 2 otra vez viene de que tengo ese cable duplicado, ¿no? Ok. Entonces esto debe ser igual a la masa. Entonces ahora sí ya puedo sustituir aquí que el peso de la masa era de 70 kilogramos multiplicado por la velocidad 2 menos la velocidad 1 que es de 3 metros por segundo. Y entonces de aquí ahora quiero sacar pues el valor de la velocidad. Este de aquí vendría siendo 70 multiplicado por 9.81. Y luego multiplicado por 18. Y entonces de aquí determino que la velocidad de la cubeta, después de que se le ha aplicado esta fuerza, que era variable con respecto al tiempo, termina siendo igual a 21.8 metros por segundo y hacia arriba, porque es positivo. Entonces aquí la cuestión otra vez es de que necesito hacer la integral de la fuerza con respecto al tiempo. Y si yo tengo este tipo de información donde me dan la fuerza precisamente con respecto al tiempo de su curva, entonces lo que a mí me interesa es tener el área debajo de esa curva. Entonces yo puedo sustituir la integral por esto. La otra manera de hacerlo pues se vuelve más compleja, ¿no? Entonces yo tendría así como que, y por cierto, esta de aquí es negativa, ¿verdad? Porque la masa esta, me estoy comiendo aquí el signo negativo de este menos, ¿no? Aquí va un menos. Pero entonces las fuerzas estas, entonces tendría menos la masa por la gravedad y a esta la tendría que integrar desde 0 hasta 18 segundos. Y luego a esta le tendría que sumar entonces y tendría que hacerla entre dos partes, ¿no? Primero tendría que tener de 0 hasta 12 y luego multiplicarlo por la fuerza que estoy aplicando, ¿sí? Esta fuerza de 360 y luego multiplicarla por la cantidad de tiempo que vendrán siendo pues del 0 hasta el 12, ¿no?
y luego tendría que sumarle otra vez 2 y ahora la fuerza, y esta fuerza ahora sí sería una función del tiempo, derivada con respecto al tiempo, y esta sería pero de tiempo igual a 12 a tiempo igual a 18. Entonces, pues esto ustedes pueden ver que se puede volver más complicado, ¿no? Aquí lo que pasa es de que como fácilmente tengo la gráfica, entonces de la gráfica calculo el área y sustituyo todo esto por el área. Entonces, así como que la moraleja de esto es de que a partir de este tipo de gráfica, ustedes pueden calcular estos valores. Y esto es bastante común, ¿no? Que sepamos cuál es la fuerza que se aplica y por cuánto tiempo se aplica una fuerza. ¿Listos? ¿Alguna duda? Profe, tengo una pregunta. ¿El 70 va a pasar dividiendo? Sí. Este 70 de acá lo vas a pasar dividiendo para acá y luego el 3 que estaba acá restando se lo tienes que sumar al otro lado. Ok. No, nada más será eso. Ok, voy al siguiente problema. Bueno, en realidad hay un pedacito más de teoría, ¿no? Entonces ahora la idea es de que estamos viendo ahora el concepto de qué son las fuerzas impulsivas y cuáles son las fuerzas no impulsivas. Entonces, pues así como lo menciona, pues tiene que ver fácilmente con que pues cuáles sí producen impulso y cuáles no producen impulso. Entonces el objetivo es aplicar la conservación de cantidad de movimiento a problemas de cinética de varias partículas y diferenciar entre fuerzas impulsivas y no impulsivas. Entonces, las fuerzas impulsivas son las que causan un impulso, producen un cambio en la cantidad del movimiento y son fuerzas grandes que se aplican o son fuerzas medianas, digamos, que se aplican por largo tiempo. Entonces sus magnitudes pues tienden a ser pues grandes, ¿no? Y luego, las fuerzas no impulsivas son las que no producen un impulso o causan muy poquito impulso. Y entonces no resultan en un cambio notable en la cantidad del movimiento. Las fuerzas y o tiempos muy pequeños en comparación con otras fuerzas o tiempos del sistema. Entonces quiere decir que son tan chiquititos que pues los podemos despreciar. Entonces, ejemplos de estos, vamos a ver un poquito de dónde está la derivación. Pero entonces, si lo que tenemos es de que tenemos nuestro principio de impulso y cantidad de movimiento, que es la primera ecuación. Entonces, cuando no hay fuerzas externas en la dirección del movimiento, ¿no? Porque podríamos tener, por ejemplo, y es el tipo de problema que vamos a ver, impactos sobre una superficie horizontal. Entonces, la fuerza normal no está haciendo nada. Ella pues simplemente está deteniendo a que las partículas no se caigan de la mesa, pero esa fuerza no va a intervenir entonces en que estas piezas estén intercambiando cantidad de movimiento. Entonces, si nosotros tenemos una partícula, ahora sí ya quiero que me vean. Si nosotros tenemos una partícula y la primera partícula, entonces esta es su principio de conservación de impulso y de movimiento, cantidad de movimiento, y luego tenemos otra, y entonces una choca con la otra, y entonces estas dos fuerzas se vienen anulando una a la otra, ¿no? Las sumamos y vemos que entonces esta fuerza que es negativa y esta que es positiva se van a anular. Y entonces nos viene quedando entonces nada más el pedacito donde tenemos la cantidad de movimiento de una partícula en el después y el antes y la cantidad de movimiento de la otra partícula en el después y el antes. Y entonces nos viene quedando precisamente la ecuación que marcamos aquí arriba, ¿no? Esta. Donde decimos que la sumatoria de todas las masas por sus respectivas velocidades debe de ser iguales al final del problema a las masas con respecto a sus velocidades finales. Y entonces eso nos permite resolver pues otro tipo de problemas, ¿no? Entonces no sé si vieron el video que les había mandado del muchacho que está jugando con, son de esos jueguitos donde tienen unas como canicas o balines que están chocando y entonces hay como 5 balines en medio, pega uno y hace que salga otro volando en la otra dirección y luego el muchacho hace varias configuraciones de cómo hacer que se muevan los balines. No sé si lo vieron.
Sí, profe. Ok, entonces ese es este tipo de concepto, ¿no? Donde tenemos que uno de los balines tiene una determinada fuerza, pero entonces esa provoca entonces que sea otro de los balines los que tienen un determinado movimiento. Entonces teníamos una cantidad de movimiento y la cantidad de movimiento debería de producirnos entonces una fuerza, pero esa fuerza se transmite rápidamente a través de todas las bolas y entonces la última bola es la que tiene entonces la conversión para tener la cantidad de movimiento que tenía la primera al principio. Entonces, para resolver este tipo de problemas, tenemos el procedimiento, ¿no? Dice que primero vamos a identificar el marco de referencia que vamos a utilizar, nuestra X o Y o lo que nos convenga, ¿no? Revisar la aplicabilidad. Si no hay fuerzas externas o solo aquellas que no son impulsivas. De lo contrario, no podemos aplicar esto, ¿no? Entonces, siguiente es determinar con componentes X y Y de las velocidades iniciales y finales. Y luego, si no se conocen, entonces vamos a asumir estas direcciones y estas velocidades. Aplicar ya sea conservación de momento lineal en cada dirección. Si se cumplió este punto número 2, ¿no? Si es que sabemos que no tenemos fuerzas externas. Si no se cumple esto, entonces tenemos que utilizar el concepto de impulso y cantidad de movimiento original, que era el problema que hicimos anteriormente, ¿no? Ahora, resolver para las velocidades desconocidas. Ahora, si es necesario, la fuerza se puede calcular si observamos a una de las partículas, ¿no? Porque sería otra vez la idea de que tenemos estas 5 canicas, ¿no? Que se están moviendo. Y si yo nada más me concentro en una de ellas, entonces puedo ver cuánta cantidad de movimiento tenía, cuánta fuerza produjo y que la fuerza fue la que se transmitió a través de todas las demás canicas, ¿no? Pero si yo quiero calcular la fuerza, entonces tendría que ver a una sola de las bolas. Entonces aquí tenemos el primer problema, ¿no? Entonces en este tenemos el bloque A y el bloque B. Entonces tienen una masa, el A de 15 y el B de 10 kilogramos, una masa. Y si A está en reposo, entonces esta primera no se está moviendo y el resorte se encuentra entonces en su posición estable, no está ni jalando ni empujando. Y el B tiene una velocidad de 15 metros por segundo en aquella dirección justo antes de que suceda el impacto. Los bloques después se quedan enganchados, ¿no? Aquí tienen una especie de ganchos y eso quiere decir que se van a quedar unidos y después de que chocan se van a comportar como si fueran una misma pieza. Determine la máxima compresión del resorte. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto se va a comprimir este resorte? Entonces, por principio de cuenta, tenemos que romperlo en dos partes. Una es de que tenemos que ver esto de la transferencia de la cantidad de movimiento para que en el antes y el después. Y luego ya cuando tengamos eso, podríamos entonces a través de las herramientas que vimos en la otra unidad de conservación de energía, podríamos determinar qué tanto se nos va a comprimir el resorte. Entonces, otra vez, tenemos nuestro problema. Lo que queremos hacer entonces pues, es anotar pues, algunos de los datos que conocemos de él. Entonces, tenemos que bloque A, entonces tenemos una masa de A que es de 10 kilogramos. No, perdón, la primera es de 15 kilogramos. La segunda es de 10 kilogramos. Sabemos que la velocidad de B era de 15 metros por segundo. Y luego nos dicen que tenemos una K para el resorte de 10 kilonewtons. Entonces, 10,000 newtons por cada metro de compresión. Esos son los datos con los que iniciamos. ¿Sí? Ahora lo voy a dejar de este lado un ratito para que no se nos vaya a perder. Entonces, primero queremos empezar con la idea de conservación de movimiento, aunque primero que nada vamos a establecer nuestras coordenadas, ¿no? Entonces, como se está moviendo en esta dirección, ¿no? Viene de aquí para acá, entonces lo que voy a marcar yo es decir que en esta dirección voy a tener la X positiva y la Y la voy a dejar hacia arriba, ¿no? Entonces la Y en realidad no la vamos a utilizar porque las fuerzas normales no van a intervenir en este problema, entonces la única que me interesa es en realidad la X y voy a decir por conveniencia que como se está moviendo en esta dirección, aquella dirección va a ser la positiva. Entonces, por conservación de cantidad de movimiento, deberíamos de tener la formulita que me dice que la masa de A al principio multiplicada por la velocidad de A al principio, ¿no? Más la masa de B al principio por la velocidad de B al principio debe de ser igual a la masa de A al final por la velocidad de A al final más la masa de B al final por la velocidad de B al final. Entonces, creo que me extendí demasiado en aquella dirección. Déjenme, voy a quitarles el diagrama.
Entonces, obviamente en este problema, como estos bloques no se va a estar cambiando la masa, entonces estas masas son constantes y le puedo quitar los subíndices, ¿no? Cuando estamos hablando de un fluido, por ejemplo, entonces podríamos utilizar estos para determinar esos cambios debido a que estamos utilizando un fluido. Ok, entonces las masas, las velocidades. Yo conozco que la velocidad inicial, me dicen que esta es 0, me dicen que estaba en reposo. Esta tiene una velocidad de 15. Y esta velocidad de acá deben de ser iguales porque me dicen que se quedan enganchados. Entonces este otro lado lo puedo simplificar a decir que va a ser la masa de A más la masa de B multiplicada por una velocidad que vendría siendo, pues la podría marcar como AB, ¿no? 2, porque es la velocidad que van a tener los dos al final. ¿Sí? Entonces de esto ya podría yo empezar a sustituir. Entonces aquí tengo el valor de 10 que multiplica a la velocidad de 15, que debe de ser igual entonces a esta masa de 10 más 15, multiplicada por la velocidad de AB al final. Entonces de aquí puedo determinar que entonces la velocidad de AB al final debe de ser igual a tener al 10 más 15 dividido entre 10 por 15. Y entonces me queda una velocidad de AB de... Profe, ¿por qué queda el 10 por 15 abajo? Porque acá estaba multiplicando la masa de 10 por la velocidad de 15, ¿no? Esta de aquí es masa y esta es velocidad. Y estas dos de aquí las dos son masas, pero esta es la masa de A, perdón, al revés, esta es la masa de B y esta es la masa de A. Pero no sería al revés, profe. O sea, de que pase el 10 más 15 dividiendo al otro lado para que quede nada más la Ya velocidad. vi lo que me estás Sí, diciendo, sí, que los le puse, sería- los invertí, ¿no? Estos, los tengo al revés. Sí, Entonces, profe, este de está aquí quiero invertido. tener la suma y aquí en estos de acá quiero tener la multiplicación. Sí, tienes la razón. De paréntesis, ya como que no lo quiero. Son 6. Ok, entonces me da 6 metros por segundo. Ok, entonces ahora después de esto, ahora quiero calcularlo con la compresión del resorte. ¿Y cómo le haría para hacer el cálculo de la compresión del resorte? Entonces para esto ahora voy a utilizar las de energía, conservación. Entonces, ¿cómo iba la fórmula? La fórmula me decía que yo tenía una energía cinética al principio, más una velocidad, perdón, una energía potencial al principio. Y esto debe de ser igual a la energía cinética al final, más la energía potencial al final. Entonces, al principio sí tengo una determinada velocidad. Entonces, esto va a ser 1/2 de la masa de A más la masa de B multiplicada por la velocidad que estoy marcando como AB. Más la energía potencial. Entonces, ¿qué energía potencial tengo al principio? Parte del problema me decía que el resorte, ¿sí?, no estaba comprimido, ¿no? O sea, esta es la posición cuando no tengo compresión. Entonces, ¿cuánta energía potencial tengo al principio? Pues no la tengo, ¿verdad? Ahora, la idea es de que el resorte se va a comprimir porque tiene que absorber el impacto del cuerpo B que chocó contra A. Entonces se va a parar y así es como voy a encontrar la compresión máxima del resorte. Entonces, si se va a parar, quiere decir que tengo que encontrar el momento en que la velocidad se vuelve 0. ¿Sí? Entonces, al principio no tengo energía potencial porque no está comprimido el resorte. Al final no tengo energía cinética porque ya no se está moviendo el agrupamiento de las masas. Y entonces nada más quiero calcular ahora esta potencial. Entonces aquí puedo decir que esto es igual. Y aquí en este pedacito voy a poner que debe de ser 1/2 de K por la S al cuadrado, donde S vendría siendo el desplazamiento y la K vendría siendo el valor que tenemos para el resorte. Entonces, de esto ya conozco todo, ¿no? Conozco esto, conozco estas masas, conozco el valor de acá, entonces nada más quiero calcular S. Y entonces, cuando despejo a S, me queda que S debe de ser igual, y entonces me va a quedar una cuestión curiosa de que me queda como que 2 sobre 2, que va a multiplicar a la masa de A más la masa de B, dividido entre K. Y todo esto le tengo que sacar la raíz cuadrada.
Y aquí me estoy comiendo un cuadrado de la velocidad, ¿no? Aquí como que me la comí, un cuadrado de la velocidad. Y esa velocidad falta aquí. Velocidad AB al cuadrado. Entonces, sustituyendo todos los valores, déjenme, me voy a brincar un poquito para acá para que tengamos un poquito más de espacio. Entonces, el 2 sobre 2 se me van a eliminar. Esto va a ser 10 más 15, que multiplica a la velocidad que habíamos visto de 6 elevada al cuadrado, dividido entre el valor de K, que este vendría siendo 10.000, porque son 10 kilonewtons. Entonces, le tengo que poner el 10.000. Y a todo esto le saco la raíz cuadrada y me va a quedar un desplazamiento de... ¿De 3, profe? 0.3 metros. Entonces, otra vez, hace dos problemas habíamos utilizado primero pues la de conservación, el principio de conservación de cantidad de movimiento y de impulso, y utilizamos la segunda ley de Newton de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso ahora estamos utilizando este principio de conservación de momento lineal, para ser más exactos, y la conservación de energía, para poder obtener nosotros el desplazamiento que va a tener o la compresión que va a tener ese resorte. ¿Sí? ¿Alguna duda o algún otro error que me hayan encontrado? ¿Nos brincamos al siguiente problema? Entonces ahora en este problema lo que tenemos es un vagón y sobre el vagón están un muchacho y una muchacha. Y entonces lo que sucede es de que el muchacho está caminando hacia la muchacha y la muchacha está caminando hacia el muchacho. Entonces tienen diferentes masas y en realidad me está dando el problema pesos y tienen diferentes velocidades. Y aparte de eso, pues no tengo como que unas velocidades precisas, sino que las velocidades me las están dando en términos de la velocidad del carro, del vagón. Entonces, el enunciado dice, el muchacho de 80 libras de peso y la muchacha de 60 libras de peso caminan hacia su compañero con una velocidad constante sobre un vagón que tiene 300 libras de peso. Si sus velocidades medias relativas al vagón, o sea, me están dando las velocidades relativas al vagón, son de 3 pies por segundo a la derecha y 2 pies por segundo a la izquierda respectivamente, determine la velocidad del vagón mientras ellos caminan. Entonces la idea es de que cuando los muchachos están caminando uno hacia el otro, ellos tienen un determinado peso y por lo tanto tienen una masa, y el carro, el vagón, tiene un determinado peso, una determinada masa. Entonces, dependiendo de cómo se muevan estos, el vagón se va a querer ajustar, porque todo el sistema debe de conservar esta cantidad de movimiento, ¿no? Porque no tengo ninguna fuerza externa que esté afectando sobre ellos, ¿no? Entonces, otra vez lo vamos a poner de tal forma que escribimos que el muchacho va a tener un determinado peso. Entonces el muchacho, déjenme, me voy a mover un poquito este diagrama, aquí. Entonces yo tengo que el muchacho, entonces voy a poner que la masa, y le voy a poner una H para decir hombre, porque muchacho y muchacha empiezan con M, ¿no? Entonces voy a poner H de hombre. Entonces el muchacho tiene un peso de 80 libras. La muchacha, le voy a poner una M, va a tener entonces un peso de 60 libras. Voy a tener que el vagón, y le voy a poner así como que una C o una B si le quisiese, el carro tiene un peso de 300 libras. Entonces, la velocidad inicial, bueno, y es constante, del muchacho, del hombre, es de 3 pies por segundo. Y el de la muchacha, le voy a poner una M, lo voy a marcar como negativo de 2 pies por segundo. Porque uno va en una dirección y el otro va en la otra dirección. Y lo que estoy diciendo entonces, para ser consistentes, es de que estoy marcando mis ejes de referencia como que en esta dirección es la X positiva y en esta dirección tengo la Y. La Y otra vez no va a intervenir en este problema, nada más voy a utilizar la dirección de X.
Entonces la pregunta es, ¿qué velocidad va a tener este? Pero esta velocidad, esta era relativa con el vagón, ¿no? Y esta es una velocidad relativa con el vagón, que es parte de lo que nos dice el problema. Entonces no tengo velocidades absolutas, sino que tengo unas velocidades relativas. Entonces voy a empezar con mis ecuaciones de conservación. Entonces la primera ecuación de conservación me dice entonces que la masa del muchacho multiplicada por la velocidad del muchacho debe de ser, perdón, esta más la masa de la muchacha por la velocidad de la muchacha, más lo que viene siendo la masa del carro por la velocidad del carro, todo esto debe de ser igual a 0, ¿no? Porque tengo el mismo valor antes que después. Y entonces esto también se debe de conservar. No se debe de, o sea, como es todo un solo sistema, entonces debemos de cumplir que esta sumatoria sea igual a 0. Okay. Aparte de esto, como estamos utilizando estas velocidades relativas, entonces lo que yo puedo decir entonces es que la velocidad del muchacho con respecto al carro viene siendo dada por estos 3 pies. Pero esto es igual a tener a la velocidad del muchacho menos la velocidad del carro. Y entonces también tengo que la velocidad de la muchacha relativa al carro es de -2. Y esto debe de ser entonces igual a la velocidad de la muchacha menos la velocidad del carro. Esto son de las ecuaciones que vienen de cinemática, ¿no? De las que vimos en las primeras unidades. Entonces, de esto puedo entonces calcular lo que me falta, ¿no? Puedo determinar la que me falta. Entonces, de aquí lo que hago es despejar para poderla meter aquí adentro, ¿sí? Para saber cuál es la velocidad real del muchacho. Entonces voy a decir que la velocidad del muchacho vendrá siendo de 3 más la velocidad del carro. Y que la velocidad de la muchacha vendría siendo de -2 más la velocidad del carro. ¿Sí? Me voy a cambiar para que quepamos un poquito más. Entonces estas ya las puedo sustituir aquí adentro. Entonces me va a quedar que 0 debe de ser igual a tener la velocidad de... perdón, sí. Dijo nomás que va a estar medio largo. Déjame, me voy a hacer un poquito más despacio. Bueno, a ver cómo nos va. Pero entonces vendría siendo la masa del muchacho multiplicado por esta velocidad que quedamos que es de 3 más la velocidad de c. Más la masa de la muchacha multiplicada por la velocidad que quedamos que es de -2 más la velocidad de c. Y a esto más la masa del carro por la velocidad del carro. Entonces aquí tengo que sustituir y separar todos los valores, ¿no? Entonces sí está un poquito largo el trabajo de la separación. Sí se me hace que nos alcance el tiempo. Pero entonces voy a escribir, pues aquí me va a quedar, pero me va a quedar un poquito empalmado, ¿no? Pero voy a tener la masa del muchacho 3 veces esto. Más la masa del muchacho multiplicado por la velocidad de c. Más, bueno, en realidad es un menos porque aquí tengo un signo negativo, menos 2 veces la masa de la muchacha más la masa de la muchacha multiplicada por la velocidad del carro. Y luego más la masa del carro por la velocidad del carro. Entonces ahora lo que yo quiero es separarlas. Entonces aquí que la velocidad del carro vendría siendo igual a la masa del carro más la masa de la muchacha más la masa del muchacho. Y entonces todo esto debe de ser igual a... Entonces, como estaba igualado a 0, entonces las demás las paso para el otro lado. Entonces me va a quedar que es 2 veces la masa de la muchacha menos 3 veces la masa del hombre. Entonces me queda que la velocidad del carro debe de ser igual a 2 veces la masa de la muchacha menos 3 veces la masa del hombre dividido entre la sumatoria de todas las masas. La masa del carro, la masa de la muchacha y la masa del muchacho. Sustituyendo los valores, me va a quedar que es 2 veces. Entonces aquí tengo que hacer la sustitución porque necesito las masas y lo que tengo son los pesos, ¿no? Entonces aquí voy a tener primero la de la muchacha 2 veces 60 sobre y 32.2 menos 3 que multiplica a 80 sobre 32.2. Todo esto va a ir sobre. Entonces aquí puedo separar la operación y aquí podría tener entonces la masa del carro, el peso del carro, más el de la muchacha, más el del muchacho. Todo esto dividido entre 32.2.
Entonces, si se fijan en esta ecuación, este 32 y este 32 se van a eliminar. Y entonces me quedaría que la velocidad del carro vendría siendo 2 por 60 menos 3 por 80 dividido entre 300 más 60 más 80. Y me va a dar una velocidad para el carro de... Menos 0.2727. Correcto, ¿verdad? Menos 0.2727. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? En sí, estos conceptos de conservación de cantidad de movimiento por sí solos no son tan poderosos, pero se permiten combinar con todas las demás herramientas que hemos visto y funciona como un muy buen complemento. ¿Alguna duda sobre el problema? ¿Cómo se les han hecho los videos, los que les recomendé de los otros profesores? Pues hay uno que es como un señor que siempre trae traje. Ese se me hace más o menos bien, profe. Sergio Llanos. Sergio, sí, está padre los videos. Sí, están muy buenos. Entonces ahora accidentalmente se me fue ahí uno que está muy largo. Está bueno, ¿verdad? Pero la verdad es que está muy largo. Entonces ese brínquenselo, ¿no? Dura como 1 hora y media. Sí, profe, el en vivo no, pero este está padre que explica desde el principio, profe. Ese está muy padre, la verdad es que sí está muy padre, pero sí está muy largo. Entonces ese se lo recomiendo mucho, pero porque explica el problema como de principio a fin. Tiene uno donde él salta de como que de un segundo piso. Y entonces cuando salta del segundo piso hace todo el cálculo de las velocidades de la caída libre y hace también el cálculo del impacto sobre el suelo. Entonces está muy interesante, está bastante bueno el problema.